Bienvenidos mis guerreros de Virgo a esta lectura semanal del 23 al 29 de septiembre. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cada vez que estoy haciendo estas publicaciones. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Las energías que vas a tener esta semana, mi guerrero de Virgo, son las energías de la pereza. Y te habla de una semana en la cual no vas a querer hacer absolutamente nada. De una semana donde vas a querer estar relajado en casa, viendo televisión, tirado en la cama, posiblemente incluso hasta visitando las playas, las montañas de tu país, los lagos. Una semana donde no vas a tener energías para trabajar. Algunos de ustedes podrían estar pensando en vacaciones o podrían tener vacaciones durante esta semana o algunos días libres. Y por eso aquí estas cartas están diciendo de que es un tiempo para que descanses, es un tiempo para que definitivamente, si el destino está a tu favor y tienes vacaciones, tienes días libres, puedas utilizar esto para relajarte, para disfrutar y no para tener tanta preocupación ni tanto estrés que podrías estar sufriendo en algunas otras ocasiones durante tu trabajo, mis guerreros de Virgo. Recuerda que al final de esta lectura viene una pregunta interactiva, así es que quédate conmigo hasta el final para que puedas hacer la pregunta a tus guías espirituales. Y esta lectura tiene una nueva introducción, un nuevo formato, donde te voy a hablar también de tus amistades y tus familiares. Así es que si te gusta, déjame tus deditos para arriba y comparte este video. Para otros de ustedes que no tienen días libres durante esta semana o vacaciones, esta carta te puede indicar entonces de que tienes que ponerte en las pilas con tu trabajo para que de esa forma, guerrero de Virgo, sea una semana donde seas productivo y no todo lo contrario. Que algunos de ustedes o personas a tu alrededor podrían estar con esas energías de pereza donde no quieren hacer su trabajo, donde te van a querer poner las responsabilidades a ti. Y tú podrías salir perjudicado si estamos hablando en un escenario de trabajo y tus compañeros no hacen su parte, su labor. Al final del día puede que tú seas el responsable de eso y te hagan algún llamado de atención. Así que tienes que evitar esa situación. Energías donde también algunos de ustedes podrían sentirse frustrados en su trabajo. Frustrados en general, donde no quieres levantarte de la cama, donde ya sientes que no tienes energías para salir adelante o para seguir. Porque veo una persona como en la cama que no quiere levantarse, que no tiene energías, y podrías estar pasando por alguna situación también a un lado un poquito más extremo de depresión. Y si ese es tu caso, guerrero de Virgo, recuerda siempre buscar ayuda con tus familiares, con tus seres queridos. No te rindas. Tienes el derecho de sentirte de esta manera, pero también tienes el derecho de buscar ayuda. Podría ser también por medio de algún tipo de asistencia médica, que puedan darte algún consejo o alguna información para que puedas seguir motivado. Recuerda que no estás solo, tienes a un grupo de seres queridos a tu alrededor y esta comunidad de mi tribu, mis guerreros, que también estamos aquí para apoyarnos entre nosotros. Vamos a ver las energías de tu familia. ¿Qué pasa con ellos? ¿Todo bien? Luego vamos a ver a tus amistades. Déjame saber en los comentarios si te gusta este formato para continuar haciéndolo, donde incluyo a tus familiares y a tus amistades. Ok, mira. Ustedes saben, mis guerreros, que yo soy bien sincero con las lecturas. Yo les transmito el mensaje que recibo en el momento. Si no resuena contigo, pues no te preocupes, no es para ti. Si resuena contigo, toma los consejos y los mensajes que te envían tus guías espirituales. Si esto no resuena contigo, puedes escuchar tu signo ascendente o tener una consulta privada conmigo. En la descripción está la información de cómo lo puedes hacer, ya que estas son lecturas generales. Pero mira, Virgo, me habla aquí de que algunos de ustedes podrían sentir incluso de que su familia son más sus amigos que su propia sangre, que su propia familia de sangre. Algunos de ustedes podrían tener esas energías en las cuales en su hogar, con sus familiares, sean primos, hermanos, ustedes tienen conflictos, tienen discusiones y parece también que aquí se están peleando por algo. Y lo que me vino a la mente, lo que pusieron tus guías en mi mente, fue como si se estuviesen peleando por algún tipo de propiedad. Que puede ser tú con un hermano, tú con un primo, tú con una abuela, tú con un padre, que están peleándose alguna propiedad o ellos están peleándose algo.
tus familiares y tú estás con energías como que va, o sea, en serio están peleando por esto en estos instantes en vez de preocuparse por algo mucho más serio. Pero veo que tu relación con tu familia para algunos de ustedes es bastante rocosa. Es como diplomática. No los veo así como que, ay, papá, mamá, te amo, oh, mis hermanos, los amo. Lo veo así como que, bueno, vamos a evitar conflictos, saludo a todo el mundo, pero en realidad no siento nada profundo por ellos. Y eso es con tus familiares. Con tu grupo de amigos, por todo lo contrario, es muy diferente. Tú en tu grupo de amigos, ya sea una persona, dos personas, tres personas, la cantidad que para ti formen ese grupo de amigos, esa es tu familia, esa es tu sangre, esas son tus garras, esa es la gente que da su vida por ti. Y que algunas veces ustedes podrían tener esas energías en donde dices, hubiese sido lindo tener lo que tengo con mis amigos, pero con mi familia. Recuerda de que nunca es tarde para cambiar. Recuerda también que a veces tus familiares reaccionan a la manera como tú estás actuando. Entonces, si tú estás actuando como, no, yo no le voy a decirle a mi familia que los quiero, yo no le voy a decir nada a ellos porque siempre es un enredo, siempre es una discusión, pues eso es lo que tú vas a recibir de parte de ellos. Te van a tratar de la misma manera. Pero si tú cambias, si tú les demuestras a ellos respeto, si tú les demuestras a ellos, hola, buenos días, ¿cómo está, padre? ¿Cómo está, madre? Los amo, los quiero mucho, vamos a hacer algo este fin de semana. Tal vez al inicio, obviamente, la respuesta de ellos va a ser un poquito diferente, chocante, porque no están acostumbrados. Pero verás que con el tiempo ellos se ajustan a tu nueva actitud. Algunas veces las personas simplemente reaccionan a cómo uno actúa. Y si tú vienes con esas energías, pues eso es lo que vas a reflejar en ellos. Veo también que durante esta semana algunos de ustedes, guerreros de Virgo, podrían estar recibiendo una invitación de parte de un grupo de amistades. Puede ser una invitación, una propuesta, una oferta. Uno de tus amistades quiere hablar contigo. Presta atención porque eso que te quieren comentar va a ser muy beneficioso para ti. Si estás trabajando actualmente, tienes el 4 de oros. Y si estás buscando empleo, la carta del mundo. Lo que están trabajando en estos instantes habla de que tienes que tener mucha precaución en tu trabajo con las decisiones y con tu dinero. Que tienes que ahorrar, que no puedes estar gastando el dinero a diestra y siniestra. Para que ese dinero, ese trabajo que tienes en estos instantes te dure. Habla de una persona también bastante cerrada en la oficina. Puedes ser tú o puede ser una persona a tu alrededor que no comparte, no ayuda. Es como esos cuando dicen que seguramente tú eras de los que tapabas el examen así en el colegio. Es una persona así. Una persona que está en el trabajo, que no quiere ayudarte, que no quiere darte su opinión. Puede ser que tú estás recién trabajando en un lugar nuevo y que las personas que están trabajando allí tienen resentimientos para contigo, porque sienten que tal vez tú eres el super elegido, eres la super elegida, o la gente te tiene algún tipo de cariño a ti especial y por eso tienen como alguna reacción un poquito reacia para con tus energías. Que no permitas que nada de esto te vaya a desmotivar en tu línea de trabajo. Y no importa si estás en una oficina, en un edificio de 50 pisos, o si estás trabajando en la planta baja, en un restaurante, no importa el trabajo que tengas. Esas son las energías a tu alrededor. Si estás buscando empleo, te habla aquí la carta del mundo de que tienes que salir de tu cuadrito, tienes que salir de tu zona de confort, empezar a buscar en otros lugares, otras ciudades, e incluso algunos de ustedes podrían estar pensando en otros países. O podrías estar pensando en trabajos donde tengas que viajar. Puedes pensar en trabajar en una aerolínea, tal vez como aeromoza, como capitán, como piloto. Puedes estar pensando en trabajar en alguna línea de crucero. Puedes estar pensando en trabajar en algún barco pesquero. Tienes esas ideas de trabajar o buscar trabajos en alguna de estas áreas donde tenga movimiento y tengas que viajar. O puedes simplemente estar pensando en buscar un trabajo como vendedor. Y tienes que moverte entonces del centro de tu ciudad hacia las afueras, hacia las áreas como de las provincias o del interior. Si estás en estos instantes en una relación, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Aquí está, te sale la carta del Caballero de Espadas. Y si estás soltero, te sale la carta del 6 de Oros. El Caballero de Espadas me está hablando aquí de que aquellos que están en una relación pueden estar teniendo un ritmo de vida bastante acelerado.
Entras a la casa, te cambias, corres para los estudios, la universidad, tienes que regresar a la casa a hacer algunos de tus trabajos, algunas tareas, algunas investigaciones o tus propios negocios. Puede ser que ambos en la relación estén así, o puede que uno de los dos se encuentra de esa manera y no está prestándole tanta atención a la pareja. Y ahí van a empezar a surgir estas situaciones tal vez de roce o de distanciamiento, donde están preocupados en el amor porque no tienes a tu persona especial al lado tuyo constantemente. Recuerda también que parte de tener una relación es que cada uno de ustedes son individuos y necesitan su espacio. Lo importante también es que dentro de ese espacio saquen tiempo para convivir juntos. Y si no se está haciendo, recuerda que tu pareja no es adivina o no es adivino. Tienes tú que decirle entonces, mira, siento que llevamos como 2 semanas que no nos vemos, vamos a organizar algo para este fin de semana o vamos a organizar algo para esta semana para poder coordinar y vernos. Tienes que tener eso en cuenta. Si estás buscando pareja, si estás soltero, te habla aquí que dejes de recibir migajas, que te valores, que te quieras más, que no puedes estar rogándole a las personas que te presten atención. Guerrero de Virgo, tienes que amarte a ti y tienes que valorarte a ti, que dejas de estarte tirando por el piso rogándole a personas a tu alrededor que te busquen o que aparezcan o que te llamen o que te busquen, que no tienes que estarle rogando a nadie que por qué no te respondió los mensajes o que por qué no te contestan el teléfono. Si esa persona no te contesta el teléfono y te responde 5, 6, 7 días después, no hay interés. Y no puedes por eso entonces echarte a morir al piso porque la gente no te está, o la persona que te interesa no te está prestando atención. Tienes que valorarte más y no estés rogándole a las personas por amor. Recuerda que más adelante viene la pregunta interactiva. Si te gusta este estilo de lecturas semanales, incluyendo la familia y tus amistades, déjame tus deditos para arriba y échame el cuento ahí en los comentarios si te agrada para de esta manera continuar haciéndolos de esta forma. Los números de la suerte para ti esta semana son el 7, el 7, wow, el 7 y el 9. Wow. Aquellos que juegan al azar podrían estar llevándose el premio mayor con estos 3 7, ¿ok? Y si juegas al azar, recuerda hacerlo responsablemente. A mí me gusta el 77 y el 79. Igual tú puedes mezclarlos de la manera como más te gusten a ti. Y el día de la suerte para ti, un día cargado de energías positivas donde vas a hacer tus sueños realidad o recibir buenas noticias. Te sale que va a ser el día lunes, así que muy atentos con las energías del día lunes. Virgo, vamos a ver entonces también tu pregunta interactiva. Voy a sacar 2 cartas, la opción A y la opción B. Tú puedes hacer tu pregunta. ¿Me conviene cambiar de auto? ¿Me conviene cambiar de trabajo? Fulanita de tal está enamorada de mí. Francisco está enamorado de mí. Escoges una carta, la A o la B. Luego yo la volteo y te digo la respuesta. ¿Estás listo con tu pregunta? Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un no. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí. Muchísimas gracias, mis guerreros. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí está mi canal secundario, J Tarot Stars, donde hay tarot para adolescentes, horóscopos diarios, entre otros. Te invito a que te suscribas y los veas. Y aquí puedes tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.